Los empresarios exitosos usan esta alternativa contractual. Quédate que te voy a decir cómo usarla. Hola, soy Natalia Name, CEO de NNR Estudio Legal, y hoy te quiero hablar de los contratos de cuentas en participación. Imagina esto. Tienes un negocio, por ejemplo, un restaurante. Quieres expandir tu restaurante a otras sedes en la misma ciudad o a otras ciudades. Para esa expansión necesitas dinero, pero te preguntas cómo lo vas a hacer. No quieres tener un crédito, no quieres tener nuevos socios dentro de la sociedad propietaria de los restaurantes, no quieres compartir su patrimonio, no quieres compartir el know-how, la administración, la propiedad industrial. Solo necesitas el dinero. ¿Qué puedes hacer para expandirte? Ok, ¿qué opciones tienes? 1. Podrías utilizar los ingresos del flujo de tu negocio. ¿Qué podría pasar aquí? Podría resultar lento y probablemente la expansión la tendrías que hacer mucho tiempo después. ¿Es lo que quieres? ¿Es lo que necesitas? ¿Es lo que la coyuntura de tu negocio requiere? Tienes que evaluar. Segundo, podrías capitalizar la sociedad. ¿Qué quiere decir esto? Poner dinero de tu patrimonio personal o del patrimonio personal de todos los socios actuales, entregarlo a la sociedad para que la sociedad pueda hacer la expansión. ¿Tienes ese dinero en su patrimonio personal? ¿Lo tienen tus socios? ¿Quieres arriesgar dinero de tu patrimonio personal? Tienes que analizar. Tercero, puedes recurrir a un crédito. ¿Qué pasa con un crédito? Tienes que tener los estados financieros que le digan al banco que puedes cumplir con esa obligación. Y además vas a comprometer los flujos futuros para el pago de esa obligación. ¿Es lo que quieres? O puedes recurrir a un inversionista. ¿Cómo podrías recurrir a un inversionista? Bueno, tienes que elaborar un modelo de negocio. Tienes que tomar en cuenta un análisis de mercado, un análisis de coyuntura, un análisis de tu sector, proyectar los ingresos, proyectar los egresos y el crecimiento que puede tener ese negocio que tienes planteado. Y buscar inversionistas que se sumen a la idea de participar contigo. Estos inversionistas serían quienes aportan total o parcialmente el capital que requieres para desarrollar ese negocio. Te preguntarás entonces, ¿y cómo legalizo esa relación contractual? ¿Cómo establezco las condiciones con ese inversionista? Pues precisamente es de lo que te vamos a hablar, del contrato de cuentas de participación. Bueno, lo primero que tengo que decirte es que el contrato de cuentas de participación es un contrato de esos que llaman contratos de colaboración. ¿Qué quiere decir esto? Que dos o más personas se unen para sumar esfuerzos para acometer un propósito. ¿Sí entiendes? El capital se une al saber hacer y a la administración para cumplir un propósito. El propósito es el negocio que tú quieres llevar a cabo. Te preguntarás, ¿quiénes hacen parte de este contrato? De este contrato hacen parte dos personas. El socio oculto, denominado así legalmente, ojo, no es ninguna ilegalidad. Esto tiene que ver con que ese socio inversionista permanece oculto de la representación del negocio. ¿Y quién eres tú? Tú eres el socio gestor o el socio administrador, como quieras llamarlo. Tú eres quien lleva a cabo hacia el público la representación y gestión del negocio. ¿Por qué es importante que tengas esto en cuenta? Porque si el socio oculto o el inversionista revela su posición al público, se hace responsable solidariamente del negocio frente a terceros. Guárdate eso ahí. ¿Te acuerdas del ejemplo del restaurante? ¿Quién eres tú entonces en el ejemplo del restaurante? Bueno, si tú eres el gestor, eres el representante al público del proyecto, el representante ante el cliente, ante los proveedores y ante las entidades de ese proyecto. Si te ha parecido de valor esta información que te he dado, suscríbete, dale like y comparte. Ahora, volvamos al video. ¿Cuál es la remuneración del socio administrador y del socio inversionista? Bueno, dentro del contrato de cuentas de participación se lleva a cabo una negociación en donde, según el aporte, se divide la participación de las utilidades o las eventuales pérdidas del negocio. ¿Qué quiere decir esto? Que tú le cedes o negocias con el inversionista un porcentaje de las eventuales utilidades o de las eventuales pérdidas. Así se le remunera al socio inversionista. Recuerda algo, no es un crédito, es una inversión. Te preguntarás, ¿qué pasa si el negocio no resulta? ¿Qué pasa si no hay utilidades y en vez de utilidades hay pérdidas?
Recuerda algo, una vez más te repito, no es un crédito. No tienes que salir a devolver el dinero y sí, el socio oculto responde también por las pérdidas eventuales del ejercicio. Pero recuerda, si eres socio gestor, que como dice el Código de Comercio, debes actuar como un diligente padre de familia. ¿Qué quiere decir eso? Que si en tu actuación no hay honestidad y diligencia típica de los negocios, puedes responder ante él por dolo o culpa. Otra cosa que debes saber es que el contrato de cuenta de participación es un documento privado. Lo que quiere decir que no se eleva a escritura pública, que no es un contrato de sociedad, que no requiere ni siquiera notarización. Es un contrato que se formaliza y perfecciona por la firma de las partes. Y que a diferencia de las sociedades, que teniendo en cuenta cada tipo societario requerirá un tipo de formalización, no implica la existencia de una persona jurídica distinta, no implica una transacción de capital o de títulos accionarios. Esto se trata de un negocio consensual entre dos partes privadas que se elevan a un documento muy simple. Eso sí, que sea simple no quiere decir que no tenga que tener todas las condiciones para la claridad del negocio. En mi experiencia profesional he encontrado que en el uso de esta figura puede haber una falta de entendimiento de ella de las partes. Un socio oculto que piensa que está haciendo un crédito y no que está participando de una inversión a cuenta y riesgo y que lo que ha establecido es una participación en eventuales utilidades y pérdidas. Un socio gestor que piensa que es un crédito, lo contabiliza como un crédito o que obtiene los recursos y va y quiere pagar el crédito y ya deshacerse de la relación comercial. Como en todas las relaciones contractuales, la claridad es importante. El contrato de cuentas en participación debe establecer los hitos importantes para las partes en la relación contractual. Por ejemplo, dejar clara la fecha en donde el partícipe oculto debe hacer los aportes, el monto de los aportes, las cuentas. Dejar clara la manera en que va a rendir informes el socio gestor. Dejar claros comités de seguimiento a los negocios, si hay lugar a ellos, para que haya confianza en la relación y en la gestión del negocio. ¿Qué requieren las partes tener claro para decidirse a suscribir un contrato de cuentas en participación? Primero, la naturaleza del negocio y la claridad del negocio que van a hacer, en objetivos, en propósitos, en cifras, en fechas de aporte. Deben tener claro el riesgo, deben tener clara cuál es su posición dentro del negocio, deben haber conversado los mecanismos que van a tener para comunicarse, informes, quiénes son sus representantes, si van a tener reuniones, deben tener claro su papel. No hay nada más definitivo que la muerte y los impuestos. Bueno, también deben verificar las responsabilidades tributarias a la hora de suscribir el contrato de cuentas en participación. Preliminarmente te cuento. Primero, contablemente existen unas cuentas del PUC que establecen cómo se contabilizan los contratos de cuentas en participación, tanto sus activos como sus pasivos. Tributariamente, debo decirte además que por el solo hecho de la suscripción del contrato de cuentas de participación no te hace sujeto a la renta. Pero lo cierto es que cada una de las empresas o de las personas que intervienen serán sujetos al impuesto de renta de acuerdo a su naturaleza. Con respecto al IVA y con respecto al ICA hay particularidades que debes entender. Te invito a mirar el artículo en nuestra página de web que aborda el tema. De manera general podría decir que el contrato de cuentas en participación aplica a todo tipo de negocios, pero cierto que en proyectos donde hay un riesgo comercial o donde hay una necesidad de capital para una expansión, es el mejor evento en el que podrías recurrir a este tipo de contratos. Cualquier figura asociativa genera riesgos y necesita análisis de parte de quien quiere hacer sociedad con alguien. Llámese una persona jurídica o llámese un contrato de asociación como el que te estoy proponiendo hoy. Pero lo primero es que sepas lo que tú quieres, que sepas el negocio y lo hayas estudiado, que hayas hecho un vínculo con esa otra persona con la que te vas a asociar, en que tengan intereses similares, en que sigan un propósito común y que dejen
un lenguaje y unos mecanismos de comunicación establecidos y siempre desde la honestidad y el respeto. Ok, el objetivo de esta cápsula era darte alternativas e información. Pero si tú quieres más detalle de este tipo contractual, te recomiendo ir a la página web de NNR Estudio Legal, te la dejo aquí. Allí encontrarás información específica y muchos tips que te pueden servir de mayor ayuda.